más a nivel regional. Bueno, también un poco para contextualizar sobre los mamuts. Muchas veces se tienen algunas ideas, por ejemplo, que si el mamut desciende de los elefantes o cómo es esto. En realidad, los elefantes, los mamuts, los mastodontes, todos descienden de antepasados comunes. Este es como un árbol evolutivo de los proboscideos que se remonta hasta 55 millones de años. Se ve diferentes tipos de animales que han ido identificando, que fueron evolucionando de diferentes maneras, y ya en las líneas finales, por ejemplo, está el elefante asiático con 3 subespecies de la India, de Java y de Ceilán, el elefante africano, y por otro lado otra rama, por ejemplo la del mamut, con también varias especies, el columbi, el emperador, el primigenio. Por otro lado, los mastodontes, que algo raro es que en la cuenca de México no se han encontrado mastodontes, pero en cambio sí los hay en Puebla, en Oaxaca, en varios otros lugares. Entonces aquí se ve, bueno, están emparentados, pero el mamut no desciende de los elefantes. Aquí se ven unos dibujos comparativos, el mamut primigenius, el mamut americano, que es el mastodonte, los gonfoterios, que son un poco más antiguos, y el llamado primielefas, que este tenía 4 colmillos, 4 defensas, eran diferentes. La evolución de estos animales inició en África, de ahí se fueron difundiendo por diferentes lugares, por Asia, por Europa, hasta pasar igual que el hombre por el estrecho de Bering. Aquí hay que recordar que durante muchos años se dieron diferentes glaciaciones con los cambios climáticos mundiales, pero el mamut pasó hacia América muchos miles de años antes que el hombre. El hombre pasó, se calcula, hace 40.000 años. Los mamutes pasaron a lo mejor hace 2 millones de años. Esta es una foto de un gonfoterio. Se ve cómo es diferente. Tenía 4 defensas, 2 superiores y 2 inferiores. Estas son representaciones de mamuts que se han encontrado en pinturas de cuevas europeas. Y una figurita de marfil de Checoslovaquia, que también es como la silueta de un mamut. Estas son unas construcciones que encontraron en Ucrania, que les calculan 15.000 años de antigüedad, y que estaban hechas con huesos de mamut. Eran una especie de chozas en donde acomodaron alrededor, en unas los cráneos, en otras las mandíbulas, y en los cráneos puestos de tal manera que las defensas quedaban curvas, como formando vigas. Entonces en Europa hubo un conocimiento y aprovechamiento completo de los mamuts, al grado de hasta producir una especie de construcciones con huesos de mamut. Se calcula que estas son 4 construcciones encontradas ahí en Checoslovaquia. Usaron huesos de 49 mamuts. Entonces los debieron estar aprovechando durante muchos años. Es un dibujo reconstructivo de cómo en Europa, cuando menos, sí cazaban los mamuts por medio de trampas o arriándolos a los desfiladeros. Era una situación diferente. En el centro de México más bien era, si es que hacían algo de esto, era arriarlos a que se metieran a los pantanos y ahí se atascaran. No enfrentarlos directamente, porque sería muy peligroso. Bueno, esta es esa pintura del Museo de Antropología, en donde se ve la fauna que convivía con el mamut en toda esta zona. En ocasiones se llega a pensar que aparentemente había solamente mamuts. Lo que pasa es que, como se morían en los pantanos, al quedar los huesos metidos en el lodo,
eso los ha conservado mejor. Todo el resto de animales, camellos, caballos, bisontes, más bien habitaban en zonas secas, altas. Entonces cuando morían, pues quedaban los esqueletos en el sol, a merced de los depredadores. Entonces eso los dispersaba, los deterioraba. Entonces por eso se conservan menos. Bueno, este es un esquema del estrecho de Bering, el paso del hombre por esta zona hacia el continente americano, y se señalan varios sitios con sus antigüedades. Y conforme nos acercamos hacia el norte, los restos que se han encontrado son mucho más antiguos. En Canadá, en Estados Unidos, hay hasta de 40,000 años. En México, en el Cedral, San Luis Potosí, se fechó un fogón que tenía restos de carbón, ceniza, huesos de mamut alrededor. Se fechó en 31,000 años. Hasta ahorita serían los restos más antiguos de presencia indirecta humana en México. Esta es la zona del estrecho de Bering. Está aquí la parte de Asia y la parte de Alaska. El estrecho, como está actualmente, es esta parte, pero cuando se dieron las glaciaciones y bajó el nivel del mar, se formó una planicie de muchos cientos de kilómetros o miles de kilómetros de ancho, por donde pudieron haber pasado el hombre y diferentes tipos de animales. Aquí se marca esta especie de ruta que pudieron haber seguido esos hombres primitivos, en donde los climas eran más propicios y pudieron irse extendiendo. También hay que ver que el paso por el estrecho de Bering no es que haya venido un grupo determinado y son los asiáticos que llegaron hasta América o México. Fue un proceso de miles de años en el que se formaban grupos familiares extensos, se asentaban en una zona. Esa zona debía tener la suficiente abundancia vegetal y animal que los pudiera mantener, pero cuando el grupo crecía demasiado ya no había la capacidad de mantenerse en ese medio. Entonces alguna parte tenía que irse a otro valle, se reproducía, se extendía, y luego otra parte sí. Entonces era un proceso de miles de años, tanto de los animales como de los seres humanos. Esos procesos de paso fueron muy largos, ¿no? Aquí se indican varios asentamientos o yacimientos con restos prehistóricos. Como les decía, en México está el Cedral, en San Luis Potosí, que es lo más antiguo, y ya en la Cuenca de México, en Tlapacoya, también fecharon restos de 20,000 años más o menos, actividad humana, herramientas de piedra. En la Cuenca de México también que actúen entre sí, sino que más bien se compiten entre sí. Y se han encontrado esas acumulaciones, por ejemplo, en Tlalnepantla, en el norte en Tequisquiac, en Tocuila, cerca de Texcoco. Y algunos de estos yacimientos son como arrastres provocados por lluvias intensas. Entonces una interpretación que puede haber es que no en la zona donde aparecieron los huesos, sino más alto, pero un lugar cercano, pudieron existir campamentos de cazadores, en donde vivieron por años, cazaban o aprovechaban animales, los trasladaban al campamento, ahí destazaban y tiraban los huesos, y los fueron acumulando a lo largo del tiempo. Después, con alguna lluvia fuerte, hubo ese arrastre que acumuló los huesos, y por eso es que aparecerían juntos de todas esas especies, ¿no? De las herramientas que se han identificado en la prehistoria de México y de Norteamérica, bueno, se ha separado en diferentes periodos, el arqueolítico, el cenolítico, de esta manera. Y algo característico, por lo menos para el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, son las puntas acanaladas, las tipo Clovis y las tipo Folsom, que son muy características de esa zona y que se han fechado en un periodo muy específico también, alrededor de 10,000 a 12,000 años más o menos.
Ya en la región que nos ocupa, de Ecatepec, Cuautitlán y Zumpango, se han realizado varias exploraciones de osamentas de mamut, que ahí aparecen enumeradas por diferentes investigadores también, y son en toda esta zona. Aquí estaría la orilla de la Sierra de Guadalupe, aparece ahí Coacalco, Guadalupe Victoria, Ecatepec, y algunas de esas osamentas en la zona en la que se han ido explorando. Este es un dibujo del mamut de Potrero de la Laguna en Coacalco, que también apareció mezclado con algunas partes en orden anatómico, pero otras revueltas también. Entonces, al parecer también, bueno, también debió ser destazado. Esa es una fotografía, se ven aquí las varias costillas revueltas. Este es del mamut de Ecatepec, y se ve aquí el cráneo, las defensas. En este caso apareció en general en orden anatómico, es decir, en orden más o menos la columna vertebral, las costillas izquierdas, derechas, escápulas. Solo que de las patas solamente se encontró la trasera izquierda, que aparece aquí abajo. Fue la parte más hundida dentro del sedimento, a 2.20 de profundidad, pero de las otras 3 patas no se encontró ni un hueso. Quiere decir que este mamut se debió atascar, los cazadores cortaron esas partes y las llevaron a otro lugar. Las patas eran tan grandes que sería imposible que en ese lodazal algún animal carnívoro las pudiera cortar, sacar y transportar. Esto debió ser más bien producto de los cazadores recolectores. Y bueno, es el mamut de Ecatepec, ya restaurado, cuando estuvo en la exposición de Silao en Guanajuato del Bicentenario. Y bueno, también, si de por sí el mamut ya tenía una larga historia por los miles de años que tiene, pues a partir de que se restauró se le ha ido haciendo su propia historia también. Aquí está en esa exposición de Silao. Aquí es cuando se montó aquí en la Casa de Morelos, la primera vez que estaba en la caballeriza. Aquí es en la exposición del Fuerte de San Diego en Acapulco. Aquí es en otra exposición en Querétaro. Y ahí es en una en Monterrey. O sea, también ya se convirtió en el mamut viajero, ha estado por 4 estados, ¿no? Pero ya finalmente regresó a la Casa de Morelos. Este es el mamut de Tultepec que veíamos hace rato. Esta es la ortofoto reconstituida por medio de la computadora a partir de varios cientos de fotografías. Es otra vista, el mismo. Y bueno, ya habíamos hablado más o menos de las características, como se ve que fue destazado, hay herramientas de hueso, hay partes faltantes, otras en orden anatómico. La estratigrafía que decíamos, que ahí en Tultepec se encontró muy bien definida. En general, esta misma aparece en toda la zona, aunque dependiendo de cada sitio en específico puede tener variaciones también. Este es el mamut de Santa Isabel Iztapan II, que decíamos que igual tiene el cráneo volteado como el de Tultepec. El atlas se encontró a un lado y una pata articulada todavía en orden anatómico. Es otra vista del mismo mamut. Y bueno, también hay que ver que las condiciones de excavación en aquellos años, esto fue hace como 60 años, eran diferentes y muy difíciles. Tenemos ahí el nivel del agua al lado de la excavación. Entonces, los primeros arqueólogos pues también tenían un trabajo muy complicado. Y ahí es otra vista del mismo mamut. Este es el número 1 de Santa Isabel Iztapan. Se ve también aquí el final de la columna vertebral, el sacro y las últimas vértebras lumbares en orden anatómico, y varias costillas
izquierdas y derechas más o menos en relación. Pero por ejemplo un fémur se encontró alejado, el cráneo por otro lado, entonces está como medio disperso. Pero aquí también encontraron herramientas de piedra. Es el mismo de Santa Isabel Iztapa 2. Y bueno, de estos yacimientos que mencionaba, donde se han encontrado muchos huesos de animales diversos juntos, son estos en Tepeji del Río, en Tequisquiac, en Tlalnepantla y en Tocuila. Y en los 4 también se han, en 3, Tepeji, Tequisquiac y Tocuila, se han encontrado herramientas de piedra. Aunque están arrastradas y mezcladas, aparecen de esa manera, ¿no? Entonces, posiblemente se tendría que hacer estudios ya más estratigráficos, de fechamiento más preciso. Posiblemente hubo alguna época de lluvias muy fuertes y puedan llegar a ser contemporáneos estos yacimientos, porque todos tienen esa característica de ser arrastres de restos de muchos animales. Este es de los restos de Tocuila, cerca de Texcoco. Se ve de las especies de perezoso, se ve aquí un cráneo y varias de las garras. Estos se exploraron en Tlalnepantla, y este otro cráneo está en el Museo de Antropología, es de Tequesquinagua, también en Tlalnepantla, pero ese lo localizaron hace muchos años. Ahí están unos fémures y tibias de estos perezosos que son muy diferentes a los de los mamuts, ¿no? Hay unos esqueletos del rancho de La Brea en Estados Unidos, de cómo eran estos animales, y toda la variedad de especies de perezosos que había, diferentes. En Tlalnepantla se encontraron además huesos de mamut, de bisonte, caballo, camello, lobo, oso y paramilodón, y colmillos de sable. Ahí mezclados huesos de toda esta variedad de animales. Y bueno, esta ya la habíamos visto, son los sitios donde se han encontrado herramientas de piedra. Bueno, este es el mismo cuadro de las herramientas, las lascas, puntas, raspadoras. Aquí este otro cuadro indica huesos faltantes en estos mamutes. Por ejemplo, si faltan las piernas, las manos, las patas o la cola, porque también hay como patrones repetitivos. En varios de estos, de Coacalco, Catepec, Mezclalpan, San Pablo de las Salinas, hay huesos faltantes, sobre todo de las patas. Y bueno, y este es el dibujo que veíamos hace rato de cómo se asocian la presencia o ausencia tipo de herramientas, ¿no?, en la zona. Y los restos humanos más antiguos del centro de México, entre los que están los de Chimalhuacán, Chicoloapan, Tepexpan, todos estos restos prehistóricos. Y bueno, finalmente esta escena que ha quedado como ícono de la prehistoria mexicana, la maqueta que está en el Museo de Antropología, aunque ahora se considera que no es tan real, ¿no? Sería muy peligroso atacar un mamut enfurecido. Simplemente, si vemos el mamut de aquí de Catepec, nos paramos junto a él, pero pensar que estuviera enojado moviéndose, pues sería muy peligroso. Entonces más bien se piensa que se atascaban en el pantano y esperaban a que se muriera, o ya moribundo nomás lo remataban. Pero bueno, de que lo aprovecharon, pues ya hay muchos elementos que indican que conocían perfectamente a los mamutes y sabían exactamente cómo aprovecharlos. Entonces, si tienen preguntas. Mientras en Washington pastaban búfalos, en México ya había grandes civilizaciones. Estas grandes civilizaciones que existieron en México, como la de Tenochtitlan, como la de Teotihuacán, al menos aquí en la cuenca, pues tienen antecedentes de presencia del ser humano de varios miles de años. Una muestra
Es básicamente lo que nos expone el arqueólogo Luis Córdoba, porque pues es lo que nos da la evidencia arqueológica es precisamente eso, ¿no? De que estos mamuts fueron intervenidos por el hombre, de que ya había una relación incluso estrecha, ya se les conocía muy bien su comportamiento, y bueno, esa importancia de la región en cuanto a presencia humana, pues es muy importante, ¿no? Bien, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, se mencionó que en varias partes, bueno, en algunos lugares, se puede decir que cercanos, había, por ejemplo, se encontraron restos de mastodonte en Puebla, pero aquí en la Cuenca de México no. Si estaban tan cercanos, ¿qué es lo que hacía que estuviesen, ¿cómo se llama? Vaya, pues, no hubiese circulación, se mezclaran o algo por el estilo. Pues posiblemente los mismos animales se llegaban a especializar en su medio ambiente tanto. Aquí había que ver lo que se conoce como los nichos ecológicos o la capacidad de carga de cierta zona para mantener poblaciones, sean poblaciones humanas o de animales. Este poblamiento por diferentes especies de animales fue hace tanto tiempo que todas las zonas debieron estar ocupadas por determinadas especies. Posiblemente los mamuts ocuparon antes la Cuenca de México o mastodontes al mismo tiempo la zona de Puebla, en donde ya no podían como invadir la otra zona, estaban bien adaptados y las otras ya estaban ocupadas. Entonces puede ser una explicación, ¿no? De que no tan fácil podía una manada desplazarse porque eran procesos de miles de años, ¿no? De adaptación al medio. Posiblemente sea eso, que ya está la cuenca ocupada por mamutes, por eso los mastodontes ya no se expandían a otra zona. Ajá. ¿Qué tanto dañan la osamenta al descubrirla con una maquinaria pesada y no hacerlo a mano? O sea, pico y pala en vez de meterle una excavadora. Bueno, en este caso, en diciembre estaba el ayuntamiento anterior haciendo una obra para introducir un drenaje. Entonces la máquina al excavar sacó varios pedazos de huesos y es cuando dieron aviso al municipio y a la cronista. En la primera inspección se identificó, son huesos de mamut, el tubo ya estaba puesto, pero como iba a haber el cambio de administración y se venía Navidad, fin de año y todo esto, se decidió mejor tapar para que no se fuera a saquear la osamenta. Ya que se dio el cambio de administración, se hizo el convenio entre el INAH y el ayuntamiento. Como ya se tenía ubicado el lugar exacto y la profundidad, por eso es que se usó retroexcavadora. Sabíamos que los huesos iban de 1,50 a 2,50, pero encima estaba la capa dura de caliche a 80 centímetros. Entonces por eso solamente se excavaron los primeros 80 centímetros, no más. Y eso facilitó el trabajo de estar con pico y pala sacando todo eso. Ya que la máquina sacó todo eso, entonces con pico y pala se excavó otra parte. Y como teníamos la profundidad, ya la siguiente fue con pura cuchara y brocha. O sea, fueron 3 maneras diferentes de excavar. Sí. Bueno, otra pregunta, ¿dónde estaban los volcanes? Bueno, yo no sé dónde estaban los volcanes porque la piedra Pómez sabemos que es volcánica, y la prueba de carbono 14, ¿cómo se hace? Y las siglas A.P. ¿qué significan? Antes del presente. O sea, para los fechamientos de carbono 14, cuando desarrollaron ese sistema fue en el año 1950. Entonces hubo una convención internacional y se decidió que se iba a medir a partir de esa fecha de 1950. Por eso vienen antes del presente, no antes de Cristo. Entonces se cuenta a partir
de esa fecha. Si decimos 6.000, hace 6.000 años o 6.000 antes del presente, sería lo mismo que decir 4.000 antes de Cristo. Porque se toma de referencia el año 1950. De los volcanes, sobre todo son del sur, de la Sierra de Santa Catarina, uno que se llama San Miguel. Se supone que ese es el que hizo la erupción que pudo haber provocado la capa de la Pómez con andesita. O el mismo Popocatépetl también. Son volcanes del sur de la cuenca. ¿Por dónde es Santa Catarina? En la zona de Iztapalapa, más o menos. Sí, entonces debieron ser erupciones tan fuertes que abarcaron 2.000 kilómetros cuadrados, donde la ceniza llegó hasta esta zona y formó capas de 5 centímetros. Entonces debieron ser días continuos, día y noche, que estaba cayendo y cayendo ceniza. Sí. Dijo que el volcán de Chela del sur de Santa Catalina, el Popo y Palma. Sí, o sea, de esa zona hay varios posibles en esa zona. ¿Y la prueba de carbono 14 cómo se hace? Bueno, eso ya son procedimientos que hacen los químicos muy complicados, muy precisos. Bueno, todos los organismos vivos, plantas, animales, el hombre, al estar vivos y respirar, vamos fijando en nuestro cuerpo, junto con el aire, que vienen distintos gases, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, todo esto, hay partículas de carbono que absorbemos. El número atómico del carbono es el carbono 12, ese es su estado natural, se puede decir. Pero los rayos ultravioleta e infrarrojos, todo esto lo vuelve inestable y lo cambia a carbono 14, que es inestable. Y estamos absorbiendo carbono 14. Cuando morimos, se interrumpe esa absorción. Entonces todo el carbono 14 que tenemos fijo en el cuerpo empieza a cambiar a su estado natural, que es el carbono 12. Pero hay una velocidad de cambio de vida del 14 al 12. Entonces calcula las proporciones entre uno y otro y de acuerdo a esa proporción es el tiempo que ha pasado. Mientras menos carbono 14 hay, es porque ha pasado más tiempo. Entonces la velocidad de cambio son 5.600 años más o menos. Entonces, midiendo esas proporciones es como se calcula la antigüedad. Pero digamos, al hueso le ponen por decir, a lo mejor en 1 centímetro cúbico, cuánto hay de uno y cuánto hay de otro. Y es lo que mide, pero pues son cosas ya de especialistas. ¿Tiene alguien más? Sí. Mire, pero usted nos decía que por esta zona no había mucha obsidiana. Bueno, yo soy del pueblo de La Magdalena, donde ahora está Central, y donde existe otro mamut ahí en el pueblo, y que lo sacaron en la ciudad de Parque, ¿sí? Es el potrero de la laguna. ¿Ese es el potrero? Ah, bueno, ahí en la ciudad de Parque decían que otros huesos que nunca tuvimos información de eso, realmente. Pero ¿a dónde iba? Arriba de Centralia está el panteón de La Magdalena. Y en la parte de atrás había terrenos de selva. Y cuando éramos niños íbamos con el dueño de ese terreno que barbechaba, metía ¿cómo se llama esto? El arado. El arado. Y jugando nos encantaba ir atrás porque salían caritas de lo que le llevamos ídolos y había mucha obsidiana. Nosotros jugamos, había mucha punta de obsidiana, pero mucha. Desgraciadamente hoy en día ya está todo eso habitado. Pero cuando jugábamos nos llevábamos así como jugar. No sabíamos que estábamos en el lugar. Entonces la pregunta es, ¿esa de dónde vendría entonces? Bueno, es que son de épocas diferentes. Toda esa obsidiana es de los asentamientos arqueológicos de las diferentes culturas. Pueden ser teotihuacanos, toltecas, aztecas. La trajeron. Sí, todos esos grupos, pero son
Por decir, los teotihuacanos son del año 100 antes de Cristo al 700 después de Cristo. Los toltecas son como del año 1000, los aztecas como 1400, 1500 más o menos. Pues ellos trajeron en diferentes épocas esta obsidiana para hacer sus navajas, puntas y herramientas, todo eso. Y la traían de Otumba o de cerca de Pachuca. Pero en forma natural, aquí no hay obsidiana. O sea, toda la traían de allá. Y de lo que hablamos acá es de hace 14.000 años o 12.000 años. Sí. Entonces, en esa época no había obsidiana. Por eso es tan importante, si en un esqueleto de mamut se encuentra una obsidiana, claro que esté sellado, que no haya entrado por una grieta o algo, ¿no? Por eso es tan importante, porque ya está hablando de que los cazadores de hace 10.000 años conocían Otumba y sabían que ahí había obsidiana y se la traían también. Sí. Ahí atrás la Sí, buenos días. Una pregunta, revisando las pruebas del carbono 14. Estas sí las a los huesos humanos para identificar las fechas. Hasta ahorita no. Hay la intención de hacer una con el de Tultepec. Ya se tienen separados algunos fragmentos de hueso. Pero falta todavía que el papeleo, que la solicitud, que haya los recursos y todo eso. Esa es una otra. ¿Cuál es el material que se utiliza para cuando hacen faltantes de piezas? Pueden ser, ya hay varias técnicas diferentes. Hace años eran de yeso, ahora ya se pueden hacer de fibra de vidrio. Bueno, primero se tiene que modelar el hueso o a otro sacarle el molde de fibra de vidrio. Ya teniendo el molde puede ser de poliuretano esfumado. Se mezclan dos componentes y como que lo inyectan al molde y se expande y toma la forma del hueso. Pero el procedimiento complejo o tardado es modelar el hueso, sacarle el molde. Ya después de vaciarlo de resina o de poliuretano es la parte sencilla, se puede decir. Nosotros tenemos una pregunta cuando habló de los caballos y los camellos. Tampoco ya existían en esa Sí, sí, el caballo llegó a América, al igual que los mamutes, o los osos, varias especies de animales desde Asia, eran caballos más pequeños, pero se extinguieron hace mucho tiempo. Y ya después los europeos los volvieron a traer. De los camellos evolucionaron en Sudamérica. Porque animales que viven actualmente, por ejemplo, las llamas, las alpacas, las vicuñas y los guanacos, biológicamente están emparentados con los camellos y dromedarios. Entonces, así, cuando se formó el paso por el estrecho de Bering, así como el hombre pasó hacia acá y el mamut pasó hacia acá, el camello pasó hacia el otro lado, o sea, fue un proceso inverso. Y ya en Asia y en África, al dispersarse esas poblaciones de camellos, se fueron especializando y evolucionaron en los camellos y dromedarios que conocemos ahora. Pero su antecedente original es en Sudamérica. Arcachi, buenos días, maestro. Nos acaba de enseñar una imagen de Tultepec. Decía que a raíz de que la población de Tultepec se ha dado cuenta que ha habido varios osamentos de mamut, se han interesado. No sé, mis dudas, ¿están descubiertas o se ha hecho investigación antropológica? Es la pregunta más. ¿Hay un mito, que se puede llamar así, si existe o no el tigre diente de sable? Es un mito, ¿no? Bueno, de las osamentas que se encontraron en otras ocasiones, por ejemplo, una referencia es una que se encontró en el pueblo de Teyahualco. De esa supimos por un periódico de 1963. O sea, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Cuando construyeron el pozo en una casa. Otra fue en 1972. También varias personas grandes recuerdan dónde fue y lo demás. Pero la mayoría es la referencia de que cuando construyeron drenaje encontraron huesos
y volvieron a tapar, o sacaron un hueso o dos y taparon. O sea, ninguna de esas otras se ha recuperado. Solamente se tiene la referencia. La idea es que ahora con todo esto se haya concientizado a la gente y ahora avisen para que se hagan los rescates. Y del colmillos de sable sí se han encontrado en México. Sí, lo Sí existe. Sí existe. Existió. Sí. Ah, no existe. Sí. Perdón. Mira, ahí donde dice la compañera de San Lorenzo, de La Magdalena. la Magdalena, entonces ahí llaman otro nombre. Hay un compañero que encontró un mamut. Lo último que me quedé yo era de que lo tenían según para la población, no se sabe nada de ella. Yo soy de Coacata también, casi no voy para allá. No sé qué pasó, si tuvo lina y esto, pero yo nada más me asomé tantitito ahí en la puerta porque no dejan verlo. En aquella época, y no sé qué si Lina sabe al respecto de este mamut. Pero bueno, no sé, es el mismo entre septiembre y noviembre de 1990 en la unidad de Potrero de la Laguna, que apenas se estaba construyendo. Se recuperó, se formó una junta vecinal, se oficializó ante Lina y por eso están como custodios de la osamenta. Ya está montada, no se ha abierto al público todavía porque aquí el problema es el ayuntamiento, que a fuerzas quieren intervenir y ellos manejar, siendo que hay una junta vecinal reconocida por él. Entonces ahí la autoridad nada más ha estado estorbando y por eso no se ha podido concluir eso, pero sí hay estado. Qué bueno que nos aclaran, porque allá nosotros nos dicen que el pueblo es el que no deja que se lo lleven nada porque es del pueblo. Y fíjense cómo manipulan, porque no dicen que es el gobierno municipal, ¿no? Sí, y aparte por las coyunturas políticas. Sí, porque el pueblo todavía funciona por esos costumbres en algunas cosas. Entonces, es que como son muy necios, por eso no permiten que se lo lleven. Sí, no es. un trabajo sobre el crecimiento firme. Sí, uno lo puede ver porque la mayoría que dejan pasar, luego dejan pasar, pero por fuera. O sea, verlos ahí desde fuera por los vidrios, no al salón, pero sí uno lo puede ver. Sí, no, la junta vecinal se ha tenido que enfrentar hasta legalmente con los ayuntamientos pero ha llegado al grado el asunto de que actualmente la diputada federal es ¿cómo se llama? Carolina Guevara, que es hija de Héctor Guevara, que fue presidente municipal hace años. Cuando Héctor Guevara fue presidente, anunció que se interesaban por el mamut. Se le acabaron los 3 años y nunca hizo nada. Se formó la junta vecinal. Pues ahora, como quieren lanzar a Carolina Guevara para el periodo siguiente, como que quieren preparar las cosas y el municipio controlar el museo. Pero la junta vecinal pues es reconocida por Lina. Aquí el problema son los ayuntamientos. Bien, ¿hay otra pregunta allá atrás? Sí. No es mucha curiosidad de cómo transportan el mamut. Lo ponen Sí, en el mamut de aquí de Catepec, la estructura que hicieron se fija con tornillos y tienen cajas para todos los huesos ya armadas especialmente. Entonces lo van desarmando, lo guardan y se transporta y lo vuelven a armar. Sí. Me gustaría saber qué huesos ocupaban del mamut para hacer herramientas, qué herramientas eran, y si de otros animales contemporáneos a mamut también se lograban. Bueno, en el caso del mamut de Tultepec, lo que es, nada más son 3 huesos extras. Pero se ve que sobre todo los huesos planos, partes de escápulas o pelvis, serían los que usarían, porque sirven más como cuchillo, más que un hueso grueso, los planos, ¿no? Como afilados.
aunque también hay lugares en donde se han encontrado fragmentos de huesos gruesos que se ve que los rompían, pero como fueron rotos en el momento que era hueso fresco, se puede decir, entonces se hacen unas fracturas que les llaman helicoidales, que son como medias curvas, y eso produce lascas muy filosas. Entonces también hay herramientas de huesos como fémures o húmeros, ¿no? De otros animales, pues no se han encontrado. El problema no es tanto de que a lo mejor no las hubiera, sino de que se hayan conservado, que haya un contexto con las características que haya permitido conservar todo eso. Ese es el problema de la prehistoria, es ese, que son objetos escasos que además en pocas veces se conservan. Y bueno, perdón, ahí ya en laboratorio, en ciertos huesos se ve un raspado. Por ejemplo, en las escápulas se ve un patrón de raspado. Al principio pensábamos que había sido por alguno de los trabajadores, pero ya bueno, trabajando en la otra escápula se vio ese patrón, y sobre otra parte de la escápula se ven ciertos picoteados. Es decir, aunque físicamente solamente tenemos algunos huesos que posiblemente fueron utilizados como herramientas, en los propios huesos se ven ciertas marcas, por ejemplo en el picoteado, de 3 filos diferentes, ¿no? Es decir, son como evidencias indirectas de ese uso de herramientas en los huesos, ¿no? Hay todo un tema, pero bueno, interesante, que se ve en el material ya en laboratorio, ya en el proceso de restauración y limpieza. Bueno, es que mencionaron que más o menos tenían 14.700 años que el biólogo. Entonces, Sí. hace 14.700 fue Como cuando. 14.000 años más o menos. Más o menos. Sí. Ya era. Bueno, ¿qué animales aparte del hombre eran sus depredadores? Bueno, no se mencionaron los dientes de sable, pero yo tengo dudas si el león americano también los tiene sus partes, el oso de cara corta, no sé, un lobo terrible, ¿qué animales? Y han hecho análisis sobre su ADN para ver qué es lo que comía, cuál era su dieta, y si es reciente su ADN. Bueno, yo escuchaba noticias antes de que se podían revivir esos animales. Si se diera ese caso, ¿sobreviviría en estas condiciones actuales que se tiene de clima y todo esto? Por ejemplo, del ADN, hace unos años se tomaron muestras de varios huesos de mamut que se estaban procesando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y bueno, en otros países han ido adelantando mucho ese tipo de estudios. En los molares, por ejemplo, sacan muestras de elementos que se van fijando y eso se indica en qué comían. Que bueno, no sería muy diferente de los elefantes, eran herbívoros y si vivían en la zona de los lagos, pues seguro el tule era lo que más aprovechaban, pero todo el tipo de vegetación. Comparando con los elefantes, pues un mamut tenía que consumir más de 100 kilos de hierbas todos los días, entonces seguro aprovechaban todo lo que encontraban. Hay de los depredadores, pues seguro no tenía ningún otro depredador por su gran tamaño. Los colmillos de sable se extinguieron antes que los mamuts y más bien los colmillos de sable pues aprovecharían otro tipo de animales, camellos, caballos, bisontes, que son más chicos y en un momento dado los pueden descuartizar más fácil que un mamut, que es muy voluminoso. Entonces, en realidad el mamut no tenía depredadores, más bien los aprovechaban los cazadores cuando quedaban empantados.